Buenos días, buenas tardes o buenas noches, estimados amigos y amigas. Les saluda el doctor Carlos Galvez del canal International Biological College. En esta ocasión les traemos un video sobre uno de los órganos más incomprendidos que tenemos nosotros. Es un órgano al cual no le prestamos mucha atención, pero a la vez nos va a hablar mucho de nuestro estado de salud. ¿Ese órgano cuál es? Sencillamente es la lengua. Este órgano que nos sirve, entre muchas cosas, para hablar, nos sirve para comer, nos interviene también en el proceso de la deglución, o sea, tiene varias funciones en nuestro organismo y tiene también o es responsable de que nosotros sintamos los diferentes sabores, es a través de este órgano de la lengua. Pero en muchas ocasiones nosotros no estamos conscientes de la importancia de este órgano, de la importancia de sencillamente hacer esto todas las mañanas y vernos la lengua al espejo para que nosotros sepamos más o menos cómo anda nuestra salud. Yo he tenido experiencia con algunos pacientes que tienen problemas serios en su organismo y se evidencian a través de la lengua, pero ellos no se han dado cuenta. Hay cambios tan radicales en su lengua y de hecho no se han dado cuenta. Entonces este video es para que nosotros estemos conscientes de esta incomprendida parte de nuestro cuerpo y a partir de ahora estemos más pendientes de ella, precisamente porque nos va a decir mucho de nuestra salud. Bien, en medicina natural nosotros tenemos varios factores que nos hablan del estado de la lengua. ¿Qué nos puede decir a nosotros la lengua? Muchas veces nos va a decir del estado de nutrición del paciente, nos va a hablar de la capacidad que tiene su organismo de asimilar los alimentos, nos va a hablar también si en su estómago, en su intestino grueso, hay un desbalance de la población de bacterias benéficas, entre muchas otras cosas. Nos va a hablar del estado de salud de su hígado, aparte del estómago obviamente, pero todo eso nosotros lo podemos ver con el simple hecho de estar pendientes de nuestra lengua. Ahora bien, ¿qué nos dice básicamente? Normalmente cuando nosotros tenemos problemas a nivel de la lengua, indica o nos puede decir a nosotros de que nuestras defensas están bajas. Cualquier patología o la mayoría de patologías que nosotros presentemos en nuestra lengua se van a dar precisamente porque nuestras defensas están bajas. Cuando nuestra lengua tiene síntomas de alguna enfermedad o de alguna patología, eso nos indica básicamente que hay problemas en nuestras defensas. ¿Eso obedece a qué? A que ahí se presentan o se manifiestan muchas enfermedades que nosotros podemos tener. Por ejemplo, el reflujo gastroesofágico, los problemas de gastritis, los problemas de nutrición lenta, una alimentación muy descontrolada o muy desordenada cuando es, como en la mayoría de los casos, muy rica en grasas, en carbohidratos, básicamente, que es la alimentación de todo mundo hoy. Entonces la lengua es parte de los órganos que nos va a indicar cuando nuestro cuerpo está resentido. Y dentro de eso pues vamos a mencionar ahora las principales enfermedades que nosotros podemos constatar a través de nuestra lengua. Van a aparecer al lado derecho, al izquierdo de la pantalla de ustedes para que podamos también ir dándonos cuenta qué posible patología pueda tener nuestro, en este caso, nuestro órgano conocido como la lengua. Recuerden algo muy importante, amigos, este video es solo con fines educativos, no pretendemos, digamos, sustituir la visita a nuestro médico. Entonces, esto les puede ayudar a ustedes, pero siempre es importante ponerse en las manos de su médico general o de su médico naturista o de su médico especialista. Pero siempre hay que estar pendientes de este órgano, estimados amigos y amigas. Como paréntesis, es muy contradictorio ver personas con una excelente presentación, hombres y mujeres muy guapos, muy buena figura si ustedes quieren, y en cuanto empiezan a hablar uno les encuentra la lengua totalmente blanca. Y eso nos indica parte de un escaso aseo a nivel de este órgano y de los dientes, obviamente, pues que tienen problemas digestivos generalmente.
Muy bien, entonces vamos a empezar con la primera enfermedad, que se conoce como lengua fisurada o lengua escrotal. ¿Qué característica tiene, como van a ver acá o acá en nuestra foto? Es una patología que se caracteriza porque produce grietas en la parte superior de nuestra lengua, que puede extenderse no solo en la parte frontal, sino en las partes laterales. No es propiamente una enfermedad grave ni contagiosa, pero sí puede afectar, como decíamos hace un momento, la estética. Tampoco produce incomodidades normalmente, ¿verdad? Pero excepto alguna pequeña inflamación o dolor de lengua, así como mal aliento. Eso es típico de la lengua fisurada o lengua escrotal. Vamos a la siguiente. La siguiente enfermedad que nosotros vamos a ver, como aparece también en la foto que ustedes están viendo en este momento, es la leucoplasia. Es otra de las enfermedades comunes relativamente que puede aparecer en nuestra lengua y que afecta sobre todo o principalmente a adultos. Esto no quiere decir que no se presente en jóvenes o en niños, pero por lo general pues es en adultos. Se caracteriza por producir manchas blancas en la boca, generalmente en zonas como la lengua, la cara interna de las mejillas, y su origen normalmente es irritativo, que puede ser producida por los propios dientes, las prótesis dentales o incluso el exceso de alcohol o de tabaco. Esto nos va a producir generalmente la leucoplasia, como pueden ver ustedes en la foto, es un poco desagradable. En el momento que desaparece obviamente la fuente causante de esta irritación, va a desaparecer obviamente esta patología. La definición que nosotros podemos incluir en esta leucoplasia es de que si nosotros nos pasamos el cepillo, esas manchas no van a desaparecer. Eso es lo que nos puede diferenciar de la Candida albicans, o también una patología que vamos a ver a continuación y que se presenta cuando la lengua está blanquecina, pero normalmente pues se quita con un cepillado. En este caso de la leucoplasia no sucede así. Bien, nuestra siguiente patología es un poco similar a la anterior y se le conoce como candidiasis o candidasis o candidosis oral. Está producida en su generalidad por el hongo conocido como Candida albicans. Se acumula en el revestimiento de la boca. Esta es obviamente es un hongo, es un microorganismo que es normal en la boca, pero a veces puede proliferar su población y crecer en exceso. Decíamos que estas patologías generalmente nos van a indicar a nosotros que nuestro paciente tiene las defensas muy deprimidas, o sea, defensas bajas. Eso es común en este tipo de pacientes. Entonces, aparte de que tengamos esa manifestación patológica en la lengua de un hongo creciendo en este órgano, también vamos a entender de que nuestras defensas están bajas. La candidiasis oral generalmente puede proliferar, como decíamos, cuando se aumenta la cantidad de este hongo en nuestra boca. Y decíamos al inicio que este hongo es muy común, normalmente es parte de lo que se conocen como microorganismos aprovechados, por decirlo así, se me olvida la palabra correcta, oportunistas, es que ellos están normalmente en cualquier parte de nuestro cuerpo, en nuestra parte interna o externa del cuerpo, pero como las defensas las tenemos altas, entonces el organismo los mantiene a raya, pero cuando las defensas están bajas, pues obviamente ellas van a crecer. Generalmente, decíamos, se presenta como aparece en la fotografía, como una lengua blanca que por lo común con un buen cepillado también indica mal aseo bucal, pero con buen cepillado pues desaparece. Ahora, cuando ya tiene tiempo vamos a encontrar que debajo de esa capa pues hay un enrojecimiento y a veces puede sangrar incluso nuestra lengua. Vamos con la siguiente patología. Esta patología, como pueden ver en la foto, es un poco más difícil de ver, generalmente lo tiene que hacer el médico, por supuesto, y se llama líquen plano oral. Esta patología infecciosa es más común, obviamente, en la mucosa oral. En general es una infección inflamatoria crónica que afecta a las membranas mucosas dentro de la boca, generalmente en parte de las mejillas, de la parte interna. El líquen plano oral puede aparecer como manchas blancas de encaje, como pueden ver ustedes en la foto que están a la derecha o a la izquierda de nuestra pantalla. Y ese como encaje blanquecino de tejidos rojos e hinchados también,
o llagas abiertas en algún caso, pues estas lesiones pueden causar dolor, ardor y otro tipo de molestias, sobre todo cuando comemos alimentos muy salados o ácidos, entonces nos va a molestar incluso y pues eso va a producir ardor, dolor y otro tipo de molestias. La causa principal son desórdenes inmunológicos, como decíamos, lo común en estas patologías es las enfermedades como la hepatitis C. El líquen plano oral no se contagia, pero como en cualquier lesión bucal, pues es importante acudir a su médico. Y siempre recuerden, en la mayoría de las patologías orales, mucho nos evitamos nosotros si mantenemos un buen aseo bucal. Bien, esta lengua que se conoce como lengua geográfica, que es otra patología, también es relativamente común. En medicina se le denomina glositis migratoria benigna. Se trata de una patología bucal que se caracteriza por la aparición de manchas de color blanco o rojo, incluso pequeñas grietas en la superficie lingual o en la parte superior de nuestra lengua. Se conoce así por la, digamos, por la presencia o la apariencia que le da a nuestra lengua de una lesión parecida a un mapa, pues. Estas manchas de forma irregular generalmente pueden modificar su tamaño y posición dentro de la lengua a lo largo de la patología o del proceso que nos lleve esta patología en nuestro órgano. Puede confundirse con la lengua fisurada generalmente o agrietada, aunque esta anomalía produce surcos en la superficie lingual, complicando la higiene oral en este caso, pues. Entonces, ya saben, estimados amigos, siempre de esto, aparte del aseo oral, recuerden de que nos indica una deficiencia en nuestras defensas y pues hay que prestar atención a eso. Una buena alimentación, una alimentación saludable va a permitir que nosotros manejemos una lengua con una, digamos, estructura, con una presentación, con una consistencia de tejidos, pues en perfecto estado. Aquí viene una patología que es bastante, tal vez no rara, pero sí se presenta, es llamativa, se le conoce como lengua de fresa, precisamente como ven en la foto, tiene esa característica de darle a la lengua una sensación o una presencia como que fuera fresa generalmente. Ese se da en niños principalmente que han padecido escarlatina, como podemos ver en la foto que aparece a continuación de la lengua enrojecida. Y obviamente es una infección y que puede desarrollar una lengua de fresa provocada o condición que tengamos escarlatina generalmente. Obviamente si su niño tiene esto, inmediatamente usted tiene que llevarlo al médico porque es una enfermedad que es de cuidado y va a provocar fiebre alta, la lengua roja obviamente. El tratamiento con antibióticos es el más común para la escarlatina en este caso. Además hoy en día está muy presente sobre todo en los pequeños de la casa, como decíamos, y por eso la importancia de estar pendiente también de nuestros niños que nos acompañan en nuestra casa. Bien, llegamos a la siguiente, estimados amigos. Esta es similar a la anterior, que se conoce como el síndrome de Kawasaki. ¿Qué es lo que sucede? Generalmente los vasos sanguíneos se van a ver afectados y van a provocar el enrojecimiento de la lengua. Precisamente en Nueva York, hace a inicios del año pasado, que se desató lo de la pandemia, hubo alrededor de 45 niños con este problema asociado al coronavirus. Y muchos de ellos murieron, pues. Entonces, ¿qué característica tiene esta enfermedad? Suele presentarse en niños menores de 5 años, afecta los vasos sanguíneos del cuerpo, causando obviamente lo que se conoce como lengua de fresa. Durante la fase aguda de la enfermedad, los niños pues suelen tener una fiebre muy alta y también pueden presentar enrojecimiento e hinchazón de las manos y de los pies. Eso ya como una característica aparte de lo que se conoce como síndrome de Kawasaki. Como decíamos al inicio, pues estuvo emparentada en cierta forma o relacionada con el coronavirus en una afección que se dio en varios niños en Estados Unidos. Muy bien, vamos a continuar con otra patología que es muy frecuente, generalmente es de origen hereditario, origen genético, y se conoce como la macroglosia. Generalmente, ¿qué es la macroglosia? Es un agrandamiento de la lengua que en muchos casos puede impedir que la persona pueda comunicarse adecuadamente, incluso la alimentación, porque la lengua tiende a protruir
y eso hace incómodo, pues, como decíamos, el habla e incluso la alimentación, aparte de que es un poco antiestético, pues, pero está relacionada con otras patologías como la acromegalia, como el síndrome de Backwith, el hipotiroidismo congénito, la diabetes, el síndrome de Down, la mucopolisacaridosis y la amiloidosis primaria, entre otras patologías que están relacionadas con la aparición de esta enfermedad. Y como decíamos, es de origen hereditario o genético, y pues no hay mucho que hacer, pero aparte de la incomodidad de la alimentación y el habla, pues no tiene mayor problema esta enfermedad. Bien, tenemos la siguiente, como pueden ver en la fotografía que aparece al lado mío, es la famosa lengua negra o lengua vellosa. Es un poco incómoda y un poco desagradable tener la lengua así, pero no da muchos problemas. Y es una enfermedad que es común cuando la parte superior de la lengua se vuelve oscura y con unas estructuras similares a vellos. Su origen está en la acumulación de células muertas en las papilas gustativas. A eso se debe, pues, esa condición de la lengua negra o vellosa, y a pesar de su aspecto, que es un poco desagradable, por cierto, no suele producir problemas de salud ni dolor de ningún tipo. Es temporal y se va a solucionar con una higiene exhaustiva, precisamente de la boca y de la lengua, obviamente, además de restringir el uso del tabaco, el alcohol, el café o el té negro, entre otros causantes de esta patología. Bien, y terminamos, estimados amigos y amigas, con la más, digamos, difícil, por decirlo así, cuando estamos hablando de cáncer de lengua. Por eso la importancia, cuando usted presente cualquier patología en la lengua, siempre vaya con su médico, porque puede descartarnos cualquier enfermedad, entre esas, pues, el cáncer de lengua, que decíamos es una enfermedad bastante importante y la más grave de todas las que hemos visto. Puede manifestarse en forma de úlcera o llaga que no cura tras 2 semanas. Si usted tiene una llaga o una úlcera en la lengua y en 2 semanas no ha remitido esa úlcera, pues inmediatamente vaya a su médico, porque hay altas posibilidades de que sea un tipo de cáncer de la lengua. Pueden aparecer también manchas rojas o blancas inespecíficas de tamaño y grosor variado. El diagnóstico precoz es fundamental para el cáncer de lengua, de modo que en cuanto ustedes vean o sientan algo, pues inmediatamente ir a su médico, como decíamos. Es importante por eso, de ahora en adelante, que cuando nosotros estamos en las mañanas lavándonos los dientes, aparte de que nos cepillemos bien, pues estemos pendientes de la estructura, de la forma, del color y de cualquier cambio que nosotros podamos ver en nuestra lengua, o a veces pues también alguna otra incomodidad que podamos sentir, para acudir inmediatamente a nuestro médico. Recuerde, para esto muchas de ellas, o la gran mayoría de estas patologías que acabamos de ver, se solucionan con una alimentación saludable. Mi recomendación siempre es que aprendamos todos a comer de forma saludable, a incluir siempre en nuestra alimentación frutas y verduras, a caminar, a hacer ejercicio. Yo no soy partidario de dedicarse por completo a un gimnasio. Pues si usted tiene el tiempo y los recursos, excelente, pero no es la única forma de que nosotros mantengamos una vida saludable, aparte de la alimentación, obviamente, porque basta con caminar. De modo que no busquemos excusas, que tenemos que ir a un gimnasio que nos queda lejos, o que cobran muy caro en algunos casos, o que pues buscamos cualquier excusa para no hacer ejercicios, y basta con una caminata de unos 20 a 30 minutos todos los días. Muy bien, estimados amigos y amigas, esperamos que este video haya sido de su agrado. Si es así, no olviden darle like a nuestros videos, compártanlo en sus redes sociales, suscríbanse a nuestro canal, de modo que cada vez que nosotros subamos un video, pues les llegue a ustedes la notificación. Recuerden, este video llega a ustedes por cortesía de nuestro canal de YouTube del Instituto Universitario Especialista en Medicina Natural, con educación 100% en línea, Biological College. Les habló el doctor Carlos Galvez. Un saludo, estimados amigos y amigas. Feliz día, feliz tarde, feliz noche.